Buenas noches, toda la verdad está en el aire a partir de este momento por Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. La semana ha tenido algunos temas, sobre todo que se han tendenciado en las redes, porque ahora todo es trending topic, ahora todo es tendencias. Hay un informe que Twitter da a diario de que dice quién es el que está en línea de atención de la población. Pero hay que contar el país político, el país cultural, el país musical, el país ambientalista, el país que se hunde en la pobreza, en los barrios, el país profesional. Porque a veces creemos que la tendencia es un tema que se ha hecho viral con 3, 4, 5 mil visitas o quizás 100,000 o tal vez más. Pero ¿y el resto de la gente en qué está interesada? Porque en estos días estábamos metidos en el tema viral de las encuestas. ¿Quién ganó la encuesta finalmente? Fue como lo proyectamos acá en el análisis que hicimos en el programa anterior. ¿Es Luis Abinader el referente ahora? ¿Es el candidato a vencer tanto dentro del PRM como en el universo de los partidos políticos? ¿Tiene posibilidad real el candidato morado Abel Martínez? Escuché una teoría de Francisco Javier García dándole muchísimas posibilidades a Abel Martínez. Sin embargo, ahí está la gente que sigue a Leonel Fernández haciendo cocote porque entiende que el exmandatario se va a quitar ese ex y va a volver a ponerse la ñoña presidencial. Pero vamos a ver las cosas en función de tendencia. Hasta la lluvia fue tendencia en estos días porque nos mojamos un poco. Se nos mojó la Semana Santa. Gente que ya había pagado sus hoteles y sus lugares de alojamiento, tuvo que sacar la sombrilla. Pero la sequía no ha terminado, el fenómeno no ha terminado. Y entonces hay que pensar en muchas cosas que son reales tendencias en el país. ¿Cuáles son los intereses de la sociedad? ¿Cuáles son los anhelos, las preocupaciones del pueblo en sentido amplio? ¿Qué es lo que determina una encuesta? La gente no entiende que a un gobierno le va bien o mal según va la economía. Si el petróleo se ensaña contra la economía de un país como este que no produce petróleo, bueno, pues las cosas no pueden ir bien, que digamos. Si hay un desbalance en las monedas, si las divisas se ensañan contra el peso criollo, eso no favorece a los que tienen menos, incluso les afecta el capital a los hombres y mujeres de negocios. O sea, hay muchas variables que medir a la hora de determinar qué está bien y qué está mal. Este gobierno debutó con una pandemia. O sea, el día que Luis Abinader se juramentó, lo que le entregaron fue la factura que nos dejaba el lastre de una pandemia. Y entonces lo que había que enfocarse era en el tema de las vacunas, las jeringas, las atenciones prioritarias a los hospitales y subvencionar a una gran población que estaba en casa refugiada hasta tanto el mal pasara. Y eso tomó 2 años. Después que Abinader llegó ahí, pasaron 2 años en resolver los males que derivaron de la pandemia. Bueno, pues una visión estratégica de tomar el tema del turismo cuando todo el mundo había cerrado fronteras, cuando todos los países y gobiernos habían cerrado sus fronteras, la República Dominicana, encaminada por un visionario con experiencia en el negocio del turismo, y no, hay que romper por aquí, porque hay que priorizar la economía en algunos aspectos. Y se fue a bailar a un hotel al este profundo, a Punta Cana, y desde ahí comenzó a llamar la atención del mundo. Todos los países están cerrados, el que quiera hacer turismo que venga para acá. Y así, con esa timidez, pero con esa capacidad de arriesgarse, comenzó a disminuir el pánico y a mejorar un poco la economía.
Nos ayudaron las remesas, porque así como hay factores internacionales o exógenos que afectan en un momento dado a la economía, pero las remesas que llegaron desde Europa, desde Estados Unidos, muchas, ayudaron a la construcción, se reactivó la construcción. Esas mismas remesas ayudaron a resolver muchas cuentas en los supermercados, en las tiendas. Le alivianó la carga negativa a mucha gente. Las zonas francas no pararon. Esa fue una estrategia muy bien sustentada por el gobierno y por los empresarios, porque era un mal peor cerrar las fábricas y decirle a los trabajadores quédense en sus casas. Bueno, pues la República Dominicana apostó a eso, apostó al turismo, apostó a mantener las zonas francas abiertas, apostó al milagro de las remesas, y aunque estaban difíciles las vacunas, aparecieron, las vacunas se compraron. Cuando había muchísimas dudas y cuestionamientos sobre la vacuna china, bueno, pues aceptamos la vacuna china y yo fui uno de los primeros en que me la acepté, me puse la vacuna china. Bueno, pues después nos hicieron la fórmula de 2+1 y nos enganchamos 3. Señores, y el pueblo dominicano tuvo la capacidad de resistir y de reponerse. Y aquí estamos. Entonces, si ustedes quieren saber el por qué los resultados expresados a través de la dichosa encuesta Gallup, dichosa para algunos, bueno, pues hay que ver qué respuesta se le dio a esos 2 años de gestión de crisis, porque hay que reconocer la capacidad primero de resiliencia del pueblo, la iniciativa de muchos emprendedores que decidieron no apagar la mecha, sino arriesgarse a todo, ser creativos, ser innovadores. Y bueno, la República Dominicana se readecuó y nos volvimos un poco tecnológicos y nos volvimos buenos administradores y nos unimos más en familia. Y todas esas cosas hicieron posible el milagro de que la República Dominicana esté entre los países mejor recuperados o repuestos de la pandemia. Hasta ahí la cosa. La encuesta, bueno, la encuesta es la respuesta de un momento. ¿Quién está mejor posicionado? Bueno, pregunte cómo va la economía. Pregunte cómo van las cuentas de los maestros que recibieron un 10% de aumento, más 23,000 nuevos nombramientos, más mucho personal administrativo que se adicionó, psicólogos y ahora los monitores. Pregunten cómo anda el sector de la salud, que ha recibido también algunos reajustes y tipos de atención. Ha habido mejorías en muchos hospitales, porque llegó un momento en que caímos en un letargo y teníamos más de 50 hospitales intervenidos y hubo tanta incertidumbre en el sector salud que ya esos escándalos se han alivianado. Además que los casos de corrupción que se han ido destapando, muchos estuvieron vinculados al asalto al Estado por la alcancía de la salud, lo que es un crimen mayor, lo que constituye un crimen mayor. Robarle al Estado y al pueblo el dinero de la salud, eso es una acción sumamente oprobiosa. Pero vamos a hablar de corrupción más adelante. Vamos a ver las cosas en función de cuáles son las respuestas que está dando el resultado de esta encuesta, que gente que esperábamos que la iba a rechazar y a desmentir, ha terminado aceptando sus resultados. Pero hay otros que han querido retorcer algunos argumentos y la gente se ríe. O sea, ¿qué es lo que tú quieres plantear? De que las cosas antes sí eran así porque te convenían y ahora quieres decir que no son así porque no te convienen. Pero bueno, vendrán más encuestas y probablemente vendrán otros resultados, porque la situación de un país cambia día a día. Es un asunto de hora a hora. De repente todo se puede complicar por una tormenta o por un fenómeno natural. De repente todo se puede complicar por las agravantes que pudiera generar un mal discurso o una acción coincidente que pueda beneficiar a unos y afectar a otros. Porque las masas sociales son así de reactivas, son así de emocionales. Y así las cosas, cuando se va acercando el día D,
las elecciones, muchas incertidumbres pueden contribuir a cambiar los panoramas. El hecho es que se presentó un resultado de una realidad, de un momento dado, y todo eso es el resultado de una serie de acciones que se tomaron desde el mismo momento en que se instaló Abinader en el gobierno. Y vean ustedes cómo está de bien valorado, que está por encima incluso de su partido. Vean ustedes cómo está la oposición dividida y con números insuficientes hasta ahora para poder, digamos, alcanzar la competencia oficialista. Pero faltan muchas cuentas por cotejar y muchas cosas pueden variar desde aquí hasta mayo. Lo importante es que todo tiene una lógica. Todo es el efecto y es la consecuencia de acciones previas, acciones o inacciones. Y qué bueno que las cosas por ahí comienzan a andar mejor. Y ojalá descubramos en algún momento que el país tiene en su subsuelo petróleo. Ojalá y se descubra por ahí alguna mina de oro que no termine afectando gravemente el ambiente. Ojalá, y yo pienso que la principal mina de oro o de diamantes o de cualquier otro material mineral brillante, valioso, pueda aparecer por ahí, que le convenga al Estado y que le convenga al pueblo dominicano. Pero el mayor diamante es la educación, señores. El mayor diamante que puede aparecer es la educación, porque a más educación menos pobreza, a más educación menos delincuencia, a más educación menos conflictos sociales. Pero eso es un tema que puede durar, que puede tomar más tiempo. Pero yo pienso que se está trabajando en esa dirección. Quiero detenerme ahora en el tema de las cárceles dominicanas. Miren que desde 1983, cuando se aprobó la ley del régimen penitenciario, comenzó a verse un nuevo panorama en términos del fundamento de las penas del derecho dominicano, el derecho penal. O sea, ¿para qué una persona es privada de libertad? ¿Es para castigarla? ¿Es una venganza del Estado y de la sociedad? ¿O el propósito es regenerar, reeducar a una persona que ha entrado en conflicto con la ley, que se ha convertido en un inadaptado para la sociedad? El hecho es que hoy por hoy más de 22,000 personas están privadas de libertad. Y hay un informe de la Defensoría Pública que presenta unas cuentas que no son nuevas. Esas cuentas no son nuevas, no es para enrostrárselo a la clase política de turno sin ver el contexto y los antecedentes. Hay un ambiente deshumanizante hacia una parte de los privados de libertad en este país, pero tenemos la división del viejo modelo y la del nuevo modelo. Ya cuentan 22 centros de privación de libertad dentro del nuevo modelo y quedan 19 en el viejo modelo. Como está quedando la cárcel de La Victoria, que es el principal antro de pesadumbres y penurias que existe en este país. O sea, no es posible que en el corazón del país donde está el Gran Santo Domingo exista un antro como este centro de privación de libertad para poner a los seres humanos a sufrir, donde se violente toda clase de derechos humanos. Pero son presos, y antes decían, el preso no es gente. Y decían, y se invierte un peso diario en cada preso. Por Dios, estamos tratando con personas, con seres humanos, que en buen derecho el propósito es regenerarlos. El propósito es reeducarlos. El propósito es que se conviertan en ciudadanos adaptados a vivir en sociedad. Ese sería el triunfo del sistema. El que cuando una persona salga de cumplir una pena, se readapte a la sociedad. Y de hecho el 97% lo logra según las estadísticas del sistema penitenciario. Solo hay un 3% que reincide, que mantiene las inconductas y vuelve en algún momento para la chirola. Pero el tema es cómo viven los privados de libertad y cuáles son las principales cárceles
en que todavía no se ha podido avanzar. O sea, ¿qué está pasando en La Vega, en la cárcel del Viejo Modelo? ¿Qué está pasando en Nagua, en Samaná, en Montecristi, en Dajabón? Esos son los antros. Ahí es donde está peor la cosa. Y hemos visto grandes desgracias como la que ya pasó en la cárcel de Higüey, en Santiago en una ocasión, en La Romana, en Puerto Plata. Pero hemos visto también ejemplos como el caso de Rafey en Santiago, Rafey Hombres, Rafey Mujeres, que es un centro de rehabilitación del nuevo modelo penitenciario, en el que hay grandes evidencias de que el modelo funciona. Readaptar a un ser humano es posible, sobre todo en base a una terapia laboral, en base a una reeducación. Ahí están la escuela laboral, ahí están las oportunidades de hacer carreras universitarias, de hacer carreras de posgrado, pero también está la escuela formal donde se instruyen los niveles de primaria y secundaria, escuelas para adultos que están dando verdaderos resultados. Ya yo he asistido hasta graduaciones ahí en el Centro de Rehabilitación Rafey y es una muestra de que el milagro es posible. Pero hacer eso posible en todo el universo del sistema carcelario nuestro sigue siendo un reto para la autoridad. Es deplorable la situación por la que atraviesan muchos de los privados de libertad en algunas de las cárceles que existen en nuestro país. Y hay que seguir trabajando en eso. Y esa es una responsabilidad de la Procuraduría General de la República, que ha ido fortaleciendo cada vez más su presupuesto, pero también tiene el peso, la gran presión social de que la gente quiere ver grandes casos. La gente quiere ver a los corruptos en la cárcel. Quiere ver ese circo armado, los allanamientos nocturnos, el sacar gente de su casa, presentarlos con el casco protector, con los grilletes, para producir muchas historias a través de los medios de comunicación y que esto se convierta en un tema de opinión pública, un tema viral, un tema tendencia. Señores, desde Roma está aquello del pan y circo. Al pueblo se le convocaba a presenciar el circo, de ver cómo una fiera, cómo un monstruo devoraba a un debilucho ser humano, cómo el león se tragaba a una persona. Pero ¿usted cree que esos tiempos ya pasaron? Cuando usted ve las penurias que se pasan en algunas cárceles donde hay personas enfermas que no están recibiendo la atención médica adecuada, donde hay personas que necesitan de un tratamiento permanente y no lo pueden recibir, donde hay personas que duermen en el suelo, inclusive. Ese es el ejemplo, y en el informe que ha dado la Defensoría Pública le ha puesto nombres y lugares a las cárceles. O sea, no ha dicho cuáles son las mejores, ha mencionado las peores, donde el sistema todavía no ha cumplido sus retos. Y hay que seguir abogando por mejorar las condiciones de nuestros centros de privación de libertad. Hay que seguir abogando para que todas las cárceles entren al llamado nuevo modelo, que no es nuevo. Y sí se ha demostrado que da resultados. Entonces hay que insistir. Hay que aplicar aquella teoría de Bolívar de que hay que insistir. Y después de resistir e insistir, persistir, y volver a insistir, y volver a persistir, y volver a insistir, hasta que se convierta en realidad lo que un pueblo o un sector que se ha planificado y organizado para alcanzar una meta, bueno, pues que se pueda lograr. Ha habido y existen presupuestos para otras grandes obras. Bueno, pues hay que ver una madre cuando tiene un hijo en la cárcel, qué siente, y cuando recibe noticias de en qué condiciones está su hijo allí. O sea, hay que ver una esposa, hay que ver unos hijos. Esto debe cambiar. Yo pienso que sí, que el milagro es posible.